ustedes? Un gusto saludarles a esta hora a quienes están en la sintonía de Longino TV para iniciar este nuevo espacio periodístico dedicado a nuestra ciudad, a la ciudad de Iquique, para quienes nos están viendo en otras localidades, capital de la región de Tarapacá. Palabra iquiqueño es el nombre que le hemos decidido colocar a este espacio porque vamos a conversar con distintas personas, autoridades, políticos, dirigentes, actores, en fin, dueños de casa, porque todos tienen algo que decirnos. Así que queremos saludar con este preámbulo a nuestra distinguida primera visita en este primer programa, no tenemos cinta para cortar, pero está con nosotros Gonzalo Prieto Navarrete, quien es el director de Seguridad Ciudadana del municipio. ¿Ese es el nombre exacto o no? Claro, en eso trabajo, como director. Ya. Sociólogo de profesión, pero para los que no saben, fue concejal de la comuna de Alto Hospicio. Sí. Fue gobernador de la provincia de Iquique cuando existían los gobernadores. Correcto. Militante del partido Por la democracia. PPD, por la democracia, dirigente regional y nacional, entre otras cosas. Entre otras. ¿Dónde estudiaste sociología? En dos partes. Estudié sociología en la UNAP, partí allí el año 2001 hasta el 2005 como matriculado, por decirlo así. Y el año 2006, en febrero, este mes cumplí 20 años de esa aventura, me fui a estudiar a Madrid. Digamos, dejé los estudios de sociología acá en la Universidad Complutense y los continué en la Universidad Complutense de Madrid entre el 2006 y el 2009 aproximadamente. Y ahí obtuviste el título. Y ahí obtuve mi título de licenciado en sociología. ¿Ese título que después tiene que ser revalidado en Chile? Sí, afortunadamente hoy día es más fácil. Cuando yo volví era un poco más difícil, pero han habido ahí modificaciones, acuerdos y modificaciones legales que han permitido hacer mucho más sencillo y uno homologa, ¿no es cierto?, el título y se reconoce por parte del Estado chileno, bueno, tanto los títulos de España en Chile como los de Chile en España. Tu profesión, igual que la mía, es del área de las ciencias sociales. Correcto. Entonces uno dice, tenemos las capacidades, y me voy a meter en el boque, para ser experto en seguridad o manejar la seguridad de una comuna. Yo creo que sí, sin duda alguna. Yo creo que, la seguridad pública tiene muchos ámbitos, es una cuestión multidimensional, requiere una mirada amplia, integral, porque no es solo control, ¿no? No tiene que ver solo con el control, también tiene que ver con los elementos relacionados a la prevención, tiene que ver con entender cuáles son los factores estructurales que de cierta manera que construyen, ¿no es cierto?, la seguridad en un territorio. Y por lo tanto hay que tener una mirada profunda, hay que tener una mirada reflexiva respecto a estos temas y por supuesto también la capacidad de gestión en distintos ámbitos para poder llevar a cabo una tarea común. Mira, yo tengo una opinión bien personal del tema de seguridad ciudadana. Creo que para mí no es el tema más importante en mi país hoy. Creo que hay otros temas o otras situaciones problemáticas que requieren más urgencia o más recursos como se están destinando hoy día. Incluso se ha creado un ministerio de seguridad. Entonces, ¿ese es el tema más principal? ¿Eso es lo que hoy día requiere Iquique como elemento central del gobierno del alcalde Mauricio Soria Maquiavelo? Yo creo que la seguridad sin duda alguna está dentro de las primeras prioridades de la ciudadanía. Eso es una realidad. Eso es posible medirlo en encuestas de opinión pública, es percibirlo en la calle, etcétera, pero sin duda no es el único tema. Sin embargo, esos otros temas como la salud, la vivienda, la educación, por poner esos tres temas, el trabajo, la economía, la situación económica, todas ellas influyen en los temas de seguridad pública. Todos ellos son temas que están involucrados, porque cuando tú no tienes vivienda y hay hacinamiento, provoca hacinamiento, eso tiene una repercusión en la seguridad, porque hay incivilidades, porque hay gente que viven 8 personas en una habitación, porque se tienen que cocinar, porque hay riesgo de incendio. Hay una problemática de seguridad. Cuando tú tienes problemas de salud, ¿no es cierto?, cuando hay escasez o hay dificultades,
Bueno, lo que hay, eso deriva en problemas de salud mental, en rabia, en problemas de convivencia vecinal. Cuando tú tienes problemas de dinero, qué duda cabe, ¿no? Cuando no hay trabajo, cuando tienes que salir a la calle a buscar, ahí aparece el comercio informal, el comercio ilegal, aparece la tentación de cometer delitos, de meterse al microtráfico, de robar. Aumenta la cantidad de personas. Mira, un dato. Por cada punto porcentual de niños, niñas y jóvenes que no van a la escuela, aumenta la delincuencia. Por lo tanto, si nosotros no nos hacemos cargo de que todos los niños y niñas vayan a la escuela, nosotros vamos a tener como consecuencia un problema mayor. Por lo tanto, cuando hablamos de prioridades, hay que mirar esto con un enfoque sistémico, con un enfoque mucho más amplio, entendiendo que cada tarea es importante y que no se trata solo de la seguridad, sino que la seguridad es muy importante, pero que requiere abordar las otras dimensiones de la sociedad, la economía, la educación, la vivienda, la salud, como otros temas mira, más. el sistema educacional de nuestra región, no vaya a referir a Chile, ¿tiene las capacidades para poder cumplir con esto que tú estás planteando, de que ningún niño quede sin poder ir al colegio? Yo creo que todavía nos falta infraestructura. Voy a poner un solo ejemplo: en Alto Hospicio hay un solo colegio público. Entonces, ¿cuántas escuelas públicas no hacen construir la región en los últimos 10 años? No, cero. Entonces, tenemos desafíos por delante, porque seguimos teniendo una oportunidad estructural, ¿no? Acá estoy más bien sociólogo que otra cosa. Seguimos siendo una comuna y una región especialmente joven, más joven que el resto del país. El promedio de edad en Iquique es de 32 años, según el último censo. En Alto Hospicio es todavía más bajo. El 30% de la población en Alto Hospicio tiene menos de 29 años. Y eso es una oportunidad para cualquier población, para cualquier territorio, para cualquier comuna. ¿Por qué? Porque todavía estamos en la etapa del desarrollo, del aprendizaje, de las capacidades que nos permitan posteriormente, como sociedad, enfrentar mejor el futuro. Y por lo tanto tenemos una oportunidad, que es que conocemos cuáles son los desafíos del futuro que tenemos por delante, y al mismo tiempo tenemos una población lo suficientemente joven como para fortalecer allí las capacidades que necesitamos para enfrentarlo. Entonces, para ponerlo en castellano, si yo sé que tengo un desafío con la inteligencia artificial, es ahora donde tengo que generar las competencias necesarias. Si yo sé que hay trabajos que van a desaparecer producto de, ¿no es cierto?, el proceso de transformación del sistema del trabajo, es ahora donde yo tengo que empezar a formar a esos profesionales del futuro, técnicos del futuro, porque ahora vamos a necesitar muchos técnicos. No le quepa la menor duda que en los próximos años va a ser mucho más atractivo ser gasfitter, ser eléctrico o ser cerrajero que ser ingeniero, ser abogado o ser sociólogo. Bueno, eso ocurre en Estados Unidos ya hace bastante tiempo. ¿Por qué? Porque las labores manuales son las que todavía no van a ser reemplazables, porque requieren de un oficio. La persona que te arregla la silla, que te tapiza los muebles. O sea, se venden todos los días máquinas nuevas y se van a requerir técnicos. ¿Cuán importante hoy día el técnico ese que va a tu casa a arreglar el internet? Como dice un humorista, el que arregla el cosito de la cosita. El cosito de la cosita. Muy importante. Y eso hoy día no está, digamos, enseñado a nivel educacional. Pero yo creo, mire, yo lo falta esa parte técnica. Lo miro de manera positiva. Yo creo que hay muchos en el ámbito de la educación, sobre todo en esta región, hay gente muy inteligente, que está haciendo cosas muy novedosas en distintos espacios, ya sean en los espacios institucionales, los ministerios, las direcciones, en los colegios. Tenemos profesores de altísimo nivel, tenemos gente de la comunidad educativa muy capaz. Pero lo que hay que hacer, que creo que no se hace de manera suficiente, es invitar a esas personas al debate público, a generar espacio, porque a veces los tomadores de decisión
conversan con los otros tomadores de decisión, pero dejan fuera a estas otras personas que tienen ideas, que tienen proyectos, que tienen iniciativas, que están trabajando, que están desarrollando una iniciativa en materia de educación, materia de salud, y por lo tanto no hay sintonía, nos falta sintonía, nos falta una plaza pública que nos permita conversar. Y se siente el político con el científico, con el músico, con el intelectual, con la vecina, y empecemos a conversar, no desde como de especie de estatura, yo estoy arriba, tú estás abajo, sino de manera mucho más horizontal, proponiendo soluciones y también explicando, porque la sociedad se va complejizando y esa complejización de la sociedad muchas veces los ciudadanos la dejamos de entender, me incluyo. Es tan rápido, es tan veloz como van cambiando las cosas que uno se va quedando atrás. Entonces hay que tomarse pausas para conversar, para dialogar y para establecer ciertos principios y valores con los cuales nosotros... ¿Qué queremos de la región? Pero no estoy hablando de quiero tener 3 edificios más, quiero construir cuántas carreteras, cuántos hospitales. Eso es lo práctico. La pregunta es cuándo nos volvemos a sentar a darle sentido a esto. Oiga, ¿sabe qué? Yo quiero que mi región tenga personas, que tenga buenas personas. Yo quiero trabajar para que en Tarapacá haya gente de bien, gente honrada, gente que sea solidaria. Ya, pero ese tema, fíjate, me trae a la memoria un viejo alcalde, Jorge Soria Quiroga, que él en los años 90 hablaba de gobierno comunal. Y al igual que en esa época, y quizás antes hablaba de los corredores bioceánicos, se reían en la cara de él. ¿Ya? Hoy día todos siguen hablando de municipios, pero el hombre decía, nosotros somos un gobierno comunal. Lo que no me da la ley, me lo tomo. En el buen sentido de la palabra, no ir a traerse para sí algo que no le pertenece. No le corresponde esa tarea, todo esto planteado, que me parece pero espectacular, no le corresponde ese realmente al municipio transformarse en un gobierno comunal para llevar a cabo esa tarea que no lo hace el gobierno central. El gobierno central todavía piensa que Chile es Santiago y sus alrededores. Y lamentablemente lo va a seguir pensando. No, estamos claros. Yo he descubierto en este periplo de cosas que usted me ha dicho, yo que he estado en funciones públicas, en funciones privadas, en organizaciones de la sociedad civil, y uno va aprendiendo, a veces tristemente, que hay una gran parte de personas en las regiones, no solamente en Tarapacá, en otras, que como diría mi profesor Podestá, que en paz descanse, tienen una racionalidad central, es decir, piensan desde el centro, aunque vivan en una región. Y eso provoca que sea muy difícil romper esos paradigmas culturales, porque no es solamente una lucha del poder, es una lucha más bien cultural, de decir, nosotros tenemos que ser capaces de construir nuestro propio futuro, pero no vamos a construir nuestro propio futuro si no hay un acuerdo de principios y valores respecto de la región que queremos, de la ciudad que queremos. E insisto, esa no es una conversación burócrata, es una conversación de sentido. ¿Ah? ¿Qué ves cuando ves a un iquiqueño? ¿Qué es lo que ves? Oye, no, mira, ¿sabes qué me dice gente que no es de Iquique? Que viene a vivir aquí o que viene de vacaciones o que ha venido acá. Dice, ustedes son repesados. ¿Cómo, le digo yo? Sí, ustedes de allá son secos, son como gente pesada. Yo no me autopercibo pesado, ¿no? Pero conozco mucha gente que nos viene acá, viene a la ciudad y nos ve como frío, como distante, como seco. Puede ser como puede no ser. Bueno, yo no soy iquiqueño. Pero nadie es perfecto. Nací en Antofagasta. Pero nadie es perfecto. Pero yo creo que tengo más años que los muchos jóvenes iquiqueños. Yo tengo más de 40 años ya en esta ciudad. Cumplo con los requerimientos necesarios para ser iquiqueño. Sí, es que, pero yo insisto, por ejemplo, ¿qué queremos? ¿Qué es un iquiqueño? Un cabro, una persona buena, un cabro, una cabra, buena para el deporte, una persona, un buen anfitrión, una persona que se compromete,
se compromete con su ciudad, y cuando hablo de comprometerse no digo que tenga que ser candidato a algo. Oiga, comprometerse con la ciudad es cuando yo voy por la calle y veo un papel botado en el suelo, lo recojo, oiga, porque es mi ciudad. Y yo me voy con el papel en la mano hasta que encuentre En la mano, y si no en el bolsillo, hasta mi casa. Hasta que encuentre un lugar donde dejarlo, que es un tacho de basura, lo normal. En el centro. Comprometerse con la ciudad a veces son actos tan pequeños. Ese es el elemento que debiera manejar el gobierno comunal. El gobierno comunal, en mi modo de pensar y de lo que quien me lo enseñó, que fue el viejo alcalde que ya te mencioné, Jorge Soria Quiroga, en que cuando uno trabaja en el municipio no es un funcionario, no es un directivo, es un hombre que equivale a ser un verdadero político en el buen sentido de la palabra. En el sentido que dice, la política es el arte de gobernar. Eso lo repetía el viejo Soria una y mil veces. Entonces a mí me miraba, tú eres periodista. Tú no eres periodista. Tú también tienes que ver con el aseo, tú tienes que ver con el tránsito, tú tienes... O sea, el funcionario municipal pasa a ser un ente tan importante dentro de la ciudad que hoy día no lo veo. Quizá en algunos. Pero eso vale para el municipio, vale para el gobierno regional, pero también vale para la ciudadanía. Y para nosotros los Esa ciudadanos. historia, hay una breve historia, que yo no sé si es un mito urbano o una historia real, ¿no? Dicen que Kennedy visitó la NASA previo a, ¿no es cierto?, el despegue del Apolo 11, ¿era? Para ir a la Luna. Para ir a la Luna. Entonces, en una visita a las instalaciones, había una señora haciendo el aseo. Entonces dicen que Kennedy le pregunta a la señora, insisto, no sé si esto es real, pero como historia me parece que es muy ejemplificadora. Oiga, ¿usted qué está haciendo? No, yo estoy limpiando, pues no me está viendo. Dice, no, usted está enviando un hombre a la Luna. Y cuando nosotros desarrollemos ese proyecto de ciudad y de región, y eso sea algo que se enseña en la escuela, como cantar el himno, ¿no?, que se internaliza, que se vive, que se apasiona, yo creo que ahí vamos a ir tomando el rumbo, más lento, con problemas, porque eso siempre lo van a estar. Pero vamos a poder adquirir ese sentimiento de unidad territorial, de unidad de ciudad, de cariño. Pero hoy día vivimos en una, no solo acá, en todo el mundo, vivimos en una sociedad mucho más individualizada, estamos en una sociedad que vela por sí mismo y que permanentemente nos invita a profundizar eso. Las redes sociales, o sea, todo se trata de mí, de mi personalidad, de mi cuenta de usuario, de mi cuestión. Usted ya no necesita de otro. Antes uno para ir a comprar ropa, ¿no es cierto?, para el 21 de mayo, porque había que cambiar la pinta, uno iba con la mamá, con el papá, con la tía, e iba a la tienda del barrio o a la tienda de la ciudad, y ahí te recibía un vendedor, y tú conversabas y te probaban, si te quedaban bien los pantalones, la polera o la falda, en el caso de las mujeres, lo que sea. Pero eso era una acción colectiva. Hoy día usted quiere comprarse un pantalón, ¿qué talla es usted? La tanto, agarro el teléfono, marco, pincho en el celular, pago y espero que me llegue por correo a la casa. Antes había menos autos, así que además había que tomar la micro o el colectivo o ir a pie, y en el camino uno conversaba con los vecinos. Todo eso cambió. Entonces la pregunta es que frente a este mundo más individual, la gran respuesta contracultural es la comunidad. Y nosotros debiésemos propender y fortalecer los espacios de la comunidad. Porque hoy día insisto, los grandes desafíos que tiene la sociedad actual es volver a vivir en comunidad. Ahora, como no todo lo malo es totalmente malo, mire lo que pasa con Donald Trump, por ejemplo. Con estas autocracias, con estos gobiernos autoritarios, están generando como respuesta la comunidad. El amor, la felicidad, la compañía, la solidaridad. O sea, mire qué interesante, porque parece que de algo que a mí, por lo menos personalmente, no me parece adecuado, hoy día la respuesta a eso, sistémica, es lo que yo sí quiero promover, la comunidad.
Y yo creo que tenemos que volver. ¿Cuántas veces hemos ido las últimas 2 veces a un campeonato de fútbol de barrio? Que lo haya, ojo, que no están perdidos. Los hay. Yo estuve ahora, hace 3 días atrás, en la población Rubén Godoy, en una final de baby. 500 personas. Entre jugadores, familiares, amigos. Y llena la cancha. Y resulta que incluso a veces uno va a actividades públicas importantes, no hay 500 personas. Están las autoridades, ¿no? Pero hay que mirar el lado bueno. Se están haciendo, por eso digo que en educación, en salud, en vivienda, en cultura. La cultura es muy importante. En cultura se están haciendo cosas preciosas. Hay artistas, tenemos en Tarapacá tenemos poetas, músicos, actores, bailarines. Cineastas también. Cineastas. Entonces, eso hay que relevarlo, hay que sacar pecho. Hay que sacar pecho y hay que empujarlo para que siga mejorando. Hay que brindar espacio, hay que hacer muchas cosas. Pero sobre todo hay que reconocerlo, porque a veces nosotros somos muy chaqueteros. En general, en todas las profesiones. Pero mira, tú fuiste concejal en Hospicio y hoy día eres un funcionario municipal. ¿Hay alguna diferencia? Ay, ¿Es lo muchísima. mismo? Muchísima. Sí, muchísimo. Yo, aquí ante la Cámara, voy a pedirle disculpas públicas a todos los funcionarios municipales de Alto Hospicio que hice rabiar. Les digo que los quiero mucho, que me perdonen todos los directores de la época, ya no son los mismos, sí, pero que me perdonen si lo hice sufrir más de alguna vez, porque claro, uno aprende, ¿no? Y es parte de la madurez. Y es bonito también, porque yo me encuentro con muchos funcionarios de Hospicio, cuando voy a la casa a mi mamá o acá que ando en la calle a veces, y me los encuentro y los abrazo con mucho cariño porque les digo, ahora es con guitarra. Claro, porque uno como concejal, con la mejor intención, porque uno habita el cargo, pues, y se pone el traje de concejal y a veces uno cree que está en las Naciones Unidas, pues, y está hablando y declamando con la mejor intención, con la mejor voluntad, porque yo creo que ningún político, da lo mismo del sector, nadie se va a sentar ahí con ganas de que las cosas salgan mal. Siempre uno va con la mejor intención. Y a propósito... Pero, pucha, a veces, como lo decía antes de que entráramos a este programa, lo bueno es enemigo, lo óptimo enemigo es lo bueno. Claro. Entonces, pasa que a veces cuesta cuando uno no entiende cómo funcionan del todo las burocracias institucionales, porque es mucho más difícil. O sea, y en eso, bueno, hay que buscar comunicación para que ambos mundos se entiendan. ¿Los concejales debieran tener más atribuciones las que tienen hoy? O como está diseñado el cargo de concejal, es como suficiente para un municipio. Lo que pasa es que lo que hay que revisar es algo que tú dijiste hace un rato atrás. No hay gobiernos locales. Y en la medida que no hay gobiernos locales, hay administraciones municipales. El alcalde es el jefe de la administración municipal. Si bien uno le puede decir, como desde el punto de vista más político, al gobierno local, pero formalmente, legalmente, no es un gobierno local. Y eso hace que, evidentemente, las atribuciones sean muy, muy reducidas. Y el concejal, en general, no acá en Iquique, en todo el país, muchas veces se siente impotente respecto de las capacidades que puede tener o de la expectativa que le genera al ciudadano. Uno quisiera, evidentemente, que no solamente haya más atribuciones para los concejales, también más atribuciones para los alcaldes. Como decía don Jorge, el presidente de la ciudad. El presidente de la ciudad. ¿Y tú crees que, a propósito de distribuciones, que esta nueva ley que se aprobó de la seguridad ciudadana para los municipios, le está entregando más herramientas en este campo o no? Yo creo que lo que va a hacer... Porque yo no creo mucho en las leyes. Yo creo que lo que va a hacer es darles una formalidad y estandarizar lo que se hace en materia de seguridad en todo el país. Eso es una cosa positiva, porque mucho de lo que sale hoy en la ley ya se hace, pero no estaba en la ley. Entonces ahora le vamos a dar un carácter institucional. Un respaldo legal. Un respaldo legal. Y en segundo lugar va a permitir algunas cosas que
sobre todo de autoprotección a los propios funcionarios, porque muchos de ellos hacen labores diariamente sin ninguna protección que a partir de hoy van a tener en el futuro, y yo creo que eso es muy positivo. Y como toda ley va a requerir perfeccionamiento, va a requerir tiempo de maduración y de implementación por parte de todos los municipios del país. Yo hice una columna para la radio Bio Bio donde menciono que el único talón de Aquiles, como muchas leyes en Chile, es el financiamiento. Se requiere financiamiento, pero hago una propuesta, para que no quede en la pura crítica. Y la propuesta es que ahí los gobiernos regionales tienen en la ley, pero también, digamos, tienen una oportunidad de ser muy, muy protagonistas de esto, colocando recursos disponibles como una glosa o un financiamiento especial para los municipios, de tal manera que puedan contar con los recursos necesarios. Si no, va a haber una expectativa alta, pero una capacidad de responder a esa expectativa muy baja. Hay un trabajo coordinado de los organismos de seguridad municipales con Hospicio, por ejemplo, que es la comuna más cercana, o con Pozo Almonte, con Pica. Hay una coordinación que podría ser mejor, ¿cierto? Que podría ser mejor. Hay una coordinación más o menos en la operatividad de ciertas cosas. Por ejemplo, en los vehículos. Cuando hay un robo de vehículos, ¿no es cierto? Se coordina y se llaman por teléfono. Oye, pasó el vehículo, salió ya de la rotonda del Pampino, vayan a verlo ustedes. Carabineros ahí también coopera en eso. Pero sin duda necesitamos fortalecer. Esta es una región que tiene una oportunidad. ¿Cuál? Es pequeña y tiene pocas comunas y estamos relativamente cerca. Claro, uno puede decir, con Colchane estamos lejos. Y tiene solamente 2 salidas para arrancar. Pero usted que vive en La Tirana, ¿cuánto llega hoy día? ¿A cuánto se demora llegar a La Tirana? 2 horas. 2 horas porque se va en transfer. En transfer. Pero en autito llega en 1 hora y cuarto. Y menos. Se ahorra un poquito. Pero estamos conectados, más conectados que antes. ¿Y por qué digo que es una oportunidad? Porque hay una serie de cuestiones que podrían mejorar, como la televigilancia. Pero eso requiere una infraestructura que nos dé la capacidad de tener interoperabilidad, se le llama, es decir, trabajar en conjunto, en manera coordinada, con Alto Hospicio, con Pozo Almonte, con Guara, principalmente esas 4 comunas que son el corazón de las entradas y las salidas de la ciudad, de la región. ¿Ha sido un buen apoyo tecnológico las cámaras municipales? Sin duda debemos tener, yo soy de los que cree que de las 350 y pico comunas que tenemos en Chile, Iquique debe estar entre las mejores 10 comunas en materia de sistema de televigilancia, por lejos. Y eso trabaja 24/7. 24/7. O sea, ese es un tema bastante relevante en ese campo. O sea, ¿qué otra tecnología tienen ustedes para...? Relevante porque no solamente la cámara, es la infraestructura tecnológica. Y hoy día el alcalde Soria ha estado innovando con los postes inteligentes, está haciendo una serie de adecuaciones, estamos pensando en mejorar la capacidad de software que también que tenemos. Entonces hay ahí varias iniciativas y fíjate que se que olvida un están en pequeño marcha. detalle en ese modernismo de las cámaras. Tras eso está el ser humano. Hay funcionarios municipales que están 24 horas. Bueno, me va aquí un sistema de turno. Correcto. Tiene que haber una capacitación, tiene que haber una chispa en ese personaje para funcionar. Hay un sistema que siempre es perfectible y que yo creo sí que va a ser uno de los temas que se va a ir modernizando en el corto plazo, porque ahí la inteligencia artificial va a ser muy, muy clave en la televigilancia mundial, ¿no? Ya lo es en algunos países y en algunas ciudades. Nosotros no estamos tan lejos de aquello, pero eso requiere cierta infraestructura y ciertos cambios también legislativos, ¿no? Porque para poder, yo lo pondría de esta manera: tenemos la tecnología, pero no tenemos los marcos normativos que regulen la tecnología lo suficiente y que protejan a los seres humanos de esos avances tecnológicos. Gonzalo, tú llevas un apellido bastante connotado en la ciudad, sobre todo en el campo del deporte, por Eduardo Maravilla Prieto. Mi tío. Están todos relacionados. Todo.
todo. Qué bien. O sea, yo soy orgulloso sobrino de Eduardo Maravilla Prieto, de mi tío Jorge Prieto, que también fue campeón de Chile, de Rafael Prieto, que también fue campeón de Chile. Mi tío Jorge falleció hace muy poco rato ya, pero creo que el mejor legado de ellos, cuando uno se los encuentra en la calle, es su honestidad. Personas buenas, personas honestas, personas que quieren a la ciudad, que es lo que estábamos hablando, que tienen un amor por la ciudad, que ellos, para ellos representar Iquique era lo máximo. No era la plata, no era la medalla, la copa, era representar. Y yo creo que todavía quienes lo conocieron y los conocen a ellos, siguen pensando igual. Y yo creo que mi tío Eduardo sigue entrenando niños y jóvenes en el deporte, el boxeo, un gran deporte. Esta región y esta ciudad tiene una historia tremenda con ellos. Y mi tío sigue entrenando hoy día a niños y jóvenes, no solamente en la técnica, pasa rabia a veces cuando nosotros fuimos una vez a ver un campeonato y pucha, que pasó rabia mi pobre tío con los... Pero lo más importante es los valores, decía. Cuando tú decías al comienzo de esta entrevista, o por la mitad más o menos, que la gente que llega afuera ve a lo iquiqueño como muy seco, yo creo que no ese es el término que debieran decir, es que el iquiqueño es muy querendón, es muy de su tierra. Yo estudié periodismo en la Universidad del Norte, hoy Universidad Católica del Norte, en la primera generación de esa carrera, y llegaron muchos iquiqueños. Y nosotros decíamos a la universidad en general, no solamente a la carrera, oye, los iquiqueños son una plaga. Porque se juntaban ellos, eran muy de su tierra, salían de vacaciones, partían todos en la micro, porque no había buses todavía, estoy hablando del año 1967. Se venían a su tierra, estaban pendientes de lo que pasaba en Iquique, lo que no ocurría con otros compañeros que eran de Copiapó, de Vallenar, incluso de Santiago, incluso nosotros que éramos de Antofagasta. No nos queríamos mucho la ciudad. Ese tipo, ¿cómo le podría decir? Biotipo que tiene el iquiqueño, es el que a mí me agradó y me hizo quedarme en esta ciudad. De hecho, de mis 7 hijos e hijas, 5 son iquiqueños. De mis 11 nietos y nietas, 9 son iquiqueños y iquiqueñas. Y de la única bisnieta que tengo, es iquiqueña. Entonces, raya para la suma. Soy iquiqueño. Totalmente. Soy iquiqueño. Mi señora... Hice un aporte a esta ciudad. Mire, le voy a contar, esta es la mejor frase que yo he escuchado en mi vida. Mi señora, que le aprovecho a mandar un saludo por ahí, si lo ve, ella nació en la Florida, en la comuna de La Florida, en Santiago. Entonces ella, después de más de 20 años en esta ciudad y de tener una hija iquiqueña, ella dice lo siguiente: el iquiqueño nace donde quiere. Exacto. Bueno, un poco lo que yo también de alguna manera decía, uno no elige dónde nacer, claro, pero uno elige dónde vivir. Claro que sí. Ese es más o menos lo que decía. Bueno, yo te quiero agradecer, Gonzalo, esta entrevista. Estás inaugurando este programa y esa es la idea, era conversar un poco de tu trabajo, de tu vida, que la gente de Iquique también conozca a quienes trabajan día a día en el municipio, porque está bien que tú no estás las 24 horas, pero hay un equipo tras tuyo. Ese equipo que tiene hoy día Seguridad Ciudadana, ¿cuál es su tarea principal que hace? Bueno, hoy día es una tarea múltiple entre las labores de salir a fiscalizar a las calles, pero también prevenir. Yo creo que también se cumple un rol muy importante en las poblaciones, en hablar con los niños, con las madres, con los tíos, con los abuelos, con los vecinos. Hay un rol preventivo muy potente. Y yo creo que ahí la filosofía del alcalde ha sido muy importante. Nosotros no somos policías. Nuestra labor es cooperarle a las policías, coayudarles. Somos principalmente preventivos. Y esa es una muy buena cosa, porque tenemos que lograr el delito cuando se comete, es cuando falló todo atrás. Todo el sistema falló. Falló la escuela, falló la familia, falló el profesor, fallaron los amigos. Todos fallaron. Porque cuando una persona toma la definición de delinquir, es porque todo lo demás falló. Entonces, nuestra tarea permanente es buscar que fallemos lo menos posible y tener una sociedad con personas que entendamos que convivimos de manera sana, de que la vida es muy corta
de que la vida es corta, no es un título de una canción, la vida es corta. Un tiburón vive más que nosotros, una tortuga vive mucho más que nosotros. Bueno, pues Gonzalo Prieto Navarrete, agradecerte que hayas venido a conversar con nosotros. Estamos iniciando este espacio. Decir que tú, más que sociólogo, más que director, se nota que eres iquiqueño. O sea, le haces honor a este programa, Palabra de Iquiqueño. Muchas gracias. Te agradezco la presencia. No va a ser la primera ni la última. Esperemos que no, esperemos que no. Ya, esperamos que no. Entonces a ustedes también que nos están viendo, darles las gracias. Y cada día como este estaremos conversando con hombres o mujeres de Iquique que están en algún cargo político, en un cargo gubernamental, son dirigentes poblacionales, dirigentes deportivos, o simplemente es una persona que ha hecho un aporte a nuestra querida ciudad de Iquique. Gracias y hasta la próxima edición. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias a ti, Adolfo.